Está Guillermo con su seriedad, como siempre, Por supuesto, con su análisis, con sus su análisis de opinión. los temas de la actualidad. Así que le damos paso con Ya esta venimos. música. Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días. El saludo para todos. Gobiernan como si fuera un país de mierda. El título es fuerte, contundente. Es la expresión de una de las frases más categóricas del documento del Grupo Fragata, una reunión de intelectuales opositores al gobierno en donde hay doctores, profesores, periodistas, escritores, investigadores, economistas, que publicaron la carta en la que describen que el macrismo, Cambiemos, gobiernan a la Argentina como si fuera un país que debe achicarse, sincerarse, avergonzarse, retraerse. Gobiernan como si fuera un país de mierda. Y es muy interesante este concepto como discusión, como disparador, porque los argentinos pendulamos entre esa actitud soberbia de un ego sobredimensionado que nos hace muy cuestionables en el resto de Latinoamérica en particular y del mundo en general, pero también de esta otra cuestión que nos hace autoflagelarnos y someternos a la idea de que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Y es en este contexto que me parece muy interesante la nota que escribió en la revista digital Anfibia el sociólogo Daniel Stengart justamente sobre esta idea, que tenemos que la Argentina es un país indigno, que vive aprovechándose de condiciones que no se merece. Y lo que hace Stengart es poner en punto de comparación una variable trascendente como es la de la pobreza y compararla con lo que ocurre en otros continentes y en otros países del mundo. ¿Saben ustedes que medir la pobreza está relacionado con el instrumento que se utilice? La escala que determine quién es pobre y quién no es pobre. Y el sociólogo plantea en esa nota, a propósito de esta idea que tenemos de que cada vez estamos sumidos más en la pobreza y por eso nos va como nos va, pregunta cómo sería la pobreza en Argentina, tomando como referencia el tercer trimestre del 2016, si usáramos los sistemas de medición, las varas de otros países del mundo. Por ejemplo, si Argentina usara la vara de la pobreza de los Estados Unidos, en nuestro país tendríamos una pobreza del 65,66% de los habitantes, dada la vara alta que establece el país del norte. Con la medida actual del INDEC, datos tercer trimestre del 2016, hoy tenemos en la Argentina un 30,7%. Es decir, que si los Estados Unidos miden nuestra pobreza, tenemos un 65% de pobres, pero si la medimos nosotros, tenemos un 30,7%. Ahora, si Argentina utilizara la medición, la metodología tradicional histórica, no la actual del INDEC, la pobreza sería del 18,6%, la que utilizó el INDEC durante toda la historia de su creación. Pero si la Argentina usara la vara de la pobreza de México, ya no tendríamos el 30%, sino tendríamos el 18,31%. Si usáramos las de Uruguay, un país que elogiamos permanentemente por sus políticas, tendríamos un 16,28%. Y si usáramos la vara de la pobreza de Chile, país al que lo vivimos citando como ejemplo, la pobreza, esa que nosotros medimos como el 30,7%, sería del 12,66%. Y podemos seguir, si fuera la de Perú, el 11,36%. Si la vara fuera la de Colombia, tendríamos un 9,86%. Y miren lo que ocurriría si utilizáramos la vara de la pobreza de Brasil para medir la pobreza en la Argentina. La Argentina tendría nada más que el 6,67% de pobreza. Pero Stengart hace otro ejercicio, dice, ¿qué pasaría si midiésemos la pobreza en el mundo con la vara que utiliza la Argentina? ¿Por qué hace esta apelación? Porque apela justamente a que nosotros establecemos criterios de exigencia hacia nosotros mismos que están por encima de la media de otros países, al menos de Latinoamérica. Citemos el ejemplo. ¿Cómo sería la pobreza en distintos países del mundo si hoy usaran la exigencia monetaria de la actual canasta del INDEC?
En Congo tendrían el 99,9% de pobres. En la India el 96,7%. En México, por ejemplo, si utilizaran la vara argentina, tendrían un 69,8% de pobres. En Brasil tendrían un 43,7% de pobres. Más abajo en Uruguay tendría un 21,3%, Argentina hoy tiene un 30,3%. Alemania tendría un 0,8% según datos del año 2011. Esto es realmente revelador de cómo el instrumento está relacionado con el lugar en donde se mide la pobreza. Y esto habla a las claras que Argentina no acepta porque sí el ajuste, no acepta porque sí la idea que no merecemos vivir en mejores condiciones, porque está acostumbrada a plantearse objetivos, ambiciones, y en esto básicamente está la clase media liderando esa intención, ese tren que lleva al país hacia adelante a querer vivir en mejores condiciones. ¿Tenemos que ser culpables de ello? Me gustaría referenciar algo más que está ligado con un valor que forma parte de un componente de referencia histórica que ha tenido nuestra República Argentina y que nos remite al punto inicial del cuestionamiento del Grupo Fragata al gobierno nacional. Y ese valor es el de la educación. Argentina ha tenido a lo largo de su historia, y se cumplen 100 años de la reforma universitaria, una exigencia muy alta en términos educativos. De hecho, de toda Latinoamérica han venido y vienen a estudiar Argentina por el nivel de excelencia, por la ciencia que hemos tenido con premios Nobel, porque no nos conformamos con achicar para abajo. No obedecemos a esta idea que se nos quiere imponer de un patrón que manda y que vos obedecés bajando la cabeza. Esa rebeldía del país trasunta que no nos conformamos con lo que somos. Por eso, el Grupo Fragata dice, nos quieren hacer creer que somos una mierda. Y Argentina no lo es. Así son las cosas.